Muy buenas tardes, hermanos, hermanas, amigos, amigas que nos acompañan en este lugar. Darle la bienvenida a aquellas personas que es primera vez quizás que están acá. Veo varias caritas que no habíamos visto antes. Sean muy bienvenidos. Vamos a reunirnos alrededor de la palabra de nuestro Dios en este tiempo, esperando y teniendo las expectativas correctas, que nos acercamos a la palabra de Dios. Y eso es maravilloso, poder juntos reunirnos alrededor de las Escrituras para poder escuchar su voz y para que Él sea transformando nuestras vidas. Así que antes de hacer cualquier cosa, muchas gracias. Me gustaría poder estar orando, que me acompañen a orar para que el Señor sea con nosotros en este tiempo. Oremos a nuestro Dios. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno. Agradecemos, Señor, porque tenemos tu palabra, tenemos tu Santo Espíritu, Señor, que ilumina nuestro entendimiento para que podamos comprender estas verdades. Nos tenemos, Señor, unos a otros igualmente y podemos reunirnos libremente en este día, Señor, para poder escuchar tu voz. Señor, ayúdanos a poder estar concentrados, a poder estar atentos a lo que tú nos quieres entregar, Señor. Ayúdanos, Señor, a hacer buena tierra, Padre amado. Te pedimos esto en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Hay una cosa que normalmente cuando la vemos en otras personas nos molesta mucho. Hay una cosa que no sé cuántos de acá tolerarían abiertamente si es que otra persona se las presenta. Es una cosa que nosotros no dejamos pasar, algo nos produce cuando lo vemos en otras personas. Sin embargo, a menudo nosotros no nos imaginamos que eso también lo tenemos. Esta cosa lo vemos en otras personas, no lo toleramos, nos choca. Sin embargo, y más a menudo de lo que pensamos, nosotros somos culpables de exactamente lo mismo. La gente y las personas normalmente somos capaces de reconocer abiertamente que, no sé, que quizás tenemos un poco de mal carácter, de que somos enojones, de que quizás tenemos algún problema con, no sé, con el manejo de nuestro tiempo o ese tipo de debilidades. Sin embargo, a menudo las personas no somos tan abiertas a reconocer este problema. Y es el problema del orgullo. No sé cuántas veces esta semana escuchó a una persona que le dijo, ¿sabes qué? Soy orgulloso. Soy una persona orgullosa. No sé cuántas veces nosotros se nos pasó por la mente eso. ¿Sabes qué? Soy una persona orgullosa. O quizás lo pongo en otro sentido. No sé cuántos de nosotros esta semana nos levantamos en la mañana y le dijimos, Señor, hazme humilde, porque soy orgulloso. Hazme humilde porque soy orgulloso. Hoy día vamos a estar meditando en un texto que habla y sigue hablando acerca de la humildad y podemos hacer el contraste con la otra cara de la moneda que podría ser el orgullo. Y esto es un tema complejo de hablar. No porque sea un tema que quizás nos produzca, no sé, vergüenza o algo así, sino que es un tema difícil porque todos en algún sentido tenemos un problema de orgullo, un problema de falta de humildad. Y si es que la respuesta en nuestros corazones en este momento es, ¿sabes qué? Yo no. Bueno, es necesario que podamos revisar esta porción de la palabra de nuestro Dios. Se dice por ahí que la humildad es tímida. Se dice que la humildad es tímida porque apenas comenzamos a hablar de ella, desaparece. Así que confiamos en que la palabra de Dios habla acerca de la humildad y vamos a escuchar lo que Dios dice acerca de la humildad, confiando en que necesitamos crecer en este sentido porque nuestro Señor fue humilde. Y en eso nos vamos a centrar en este sermón. Vamos a voltear nuestra mirada a Cristo y en la humildad de Cristo, esperando que la humildad de Cristo nos transforme. Si usted cree que el tema de la humildad no es algo importante, uno puede hacer una revisión de la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, y una y otra vez se repite este llamado. Sofonías lo decía así, busquen la humildad. Pedro lo decía,
tengan una mente humilde, revístanse de humildad. Pablo en Colosenses decía, vestíos de humildad. Y Santiago decía, humíllense bajo la poderosa mano de Dios. Me encanta cómo lo dice ahí, humíllense. Pedro también lo dijo así, humíllense delante del Señor, humíllense bajo su poderosa mano. Es como si estuviera diciendo, y voy a inventar un término aquí, humíldense. Vamos a intentar ocupar ese término quizás que se nos aclara un poco más, porque cuando el Señor nos dice humíllense, no nos dice, ¿sabes qué? Quiero quitarles su valor como persona y su dignidad como persona. Muchas veces la gente nos humilla y destroza nuestra dignidad, pero el Señor dice humíllense en el sentido de que sean humildes, entiendan su condición. En este sermón no vamos a intentar dar una definición de humildad. A eso hay que tener en cuenta en este texto. No es una definición de humildad, sino que es más bien un ejemplo. La palabra de Dios dice, ¿sabes qué? El concepto de humildad es grande, tiene varios aspectos, varias facetas. En este momento vamos a ver un gran ejemplo, el mayor ejemplo de humildad. Vamos a ir a Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11, y vamos a encontrarnos con la humildad de Cristo. Encontrarnos con la humildad de nuestro Salvador. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11. Continuamos con nuestra serie de predicación en esta carta a la iglesia en Filipos. Y vamos a ir probablemente a uno de los textos más conocidos. ¿Sí? Compite ahí con el texto que se encuentra en Filipenses 4, que quizás todo no resuena por ahí. Pero es un texto profundo, es un texto que difícilmente podamos abordar todas las aristas que contiene en esta porción. Vamos a dar lectura a Filipenses 2, 5 al 11, y dice la palabra del Señor. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Todo este texto tiene un solo llamado hacia la iglesia, tiene una sola exhortación hacia los creyentes que se encuentra en el primer versículo, en el versículo 5. Y este llamado a los creyentes, a la iglesia en Filipos y a los creyentes de todas las edades es el siguiente, y dice Pablo, haya pues en vosotros este sentir. Ese es el llamado, es a eso a lo que hoy tenemos que responder, a tener cierto sentir. El texto inicia con este llamado y la pregunta que debiera surgirnos es, ¿cuál es este sentir? Dice, haya pues en vosotros este sentir que Cristo tuvo. Pero ¿cuál es? ¿Cuál es este sentir? Y si es que, hermano, alguno no pudo estar la semana pasada, vamos a leer el versículo anterior, los dos versículos anteriores, que explícitamente, y Pastor Walter nos exponía, nos exhortaba, explicita cuál es este sentir que tuvo Cristo. Versículo 2, versículo 3 y versículo 4. Voy a leer el 2 para entender mejor el contexto. Dice, completad mi gozo, ahí está, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor unánime, sintiendo una misma cosa. Y aquí está, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como a superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Ahí está el sentir. Pablo quiere que los creyentes tengan una misma actitud, una misma mente, una misma mentalidad. ¿Y cuál es esta mentalidad? Aparece en el versículo 3, que los creyentes no hagan nada por contienda o por egoísmo, igual se puede traducir esa palabra, por egoísmo o por vanagloria, sino que, ahí está, sean humildes. Sean humildes. Ese es el llamado, esa es la mentalidad, ese es el sentir. No hacer las cosas por egoísmo o por vanagloria.
Pastor Walter hablaba acerca de esa palabra y es como el vacío de gloria. Es una gloria vacía. La palabra de Dios nos cuenta que todos los seres humanos fueron creados para glorificar a Dios, para que con sus vidas puedan apuntar a una gloria mayor, la gloria de Dios. Sin embargo, la humanidad se rebeló a ese propósito supremo. No quiere mostrar la gloria de Dios, no quiere mostrar quién es Dios, no quiere exponer sus atributos. Y ahora la humanidad tiene un vacío de gloria. No glorifica a Dios, no muestra la gloria de Dios y está hambrienta, desesperada por mostrar algo, está vacía y está movida por esta vanagloria. En esa condición se encuentra todo ser humano que no ha conocido al Salvador. Un vacío de gloria infinito, podríamos decir. Porque el Señor nos creó para mostrar la gloria del Dios infinito. Estamos desesperados por eso. Un muy buen hermano que escribió en las Crónicas de Narnia, C.S. Lewis, decía lo siguiente, decía: si alguien quiere adquirir humildad, creo que puedo indicarle el primer paso. El primer paso es darse cuenta que uno es orgulloso. Y es un paso bastante grande. Al menos no puedes hacer nada antes de eso. Si crees que no eres así, significa que lo eres mucho. Pablo en el versículo 3 declara de manera negativa y positiva este sentir. Y parte diciendo: ¿sabes qué? Naturalmente vamos a estar motivados por el egoísmo, por la contienda, por la vanagloria. Necesitamos escuchar la voz de Dios y responder a esto, ser humildes. Si no tenemos ese reconocimiento de que, ¿sabes qué? Necesito al Señor, porque por mí yo estaría movido por el egoísmo. Necesito escuchar la voz de Dios y ser humilde. Ese es el llamado aquí de la palabra de Dios. Y en el texto que vamos a revisar ahora dice, bueno, sean humildes, y este sentir, esta mentalidad, esta actitud se ve así. Se ve así. En el versículo 5 en adelante. Eso es lo que mostró Cristo. Apunta nuestras cabezas hacia allá, nuestra mirada hacia el Salvador. Aquí yo podría estar toda la tarde diciéndoles, sean humildes, sean humildes, sean humildes, sean humildes. Probablemente no pasaría nada. Porque si queremos realmente y de manera sincera ser humildes, ¿sabes qué? Necesitamos encontrarnos con Jesús, con nuestro Salvador y con su humildad. Y eso es lo que hace Pablo acá. Para exhortar a la humildad y a tener esta mentalidad, nos muestra a Cristo, nos muestra su ejemplo, nos muestra que lo necesitamos a Él, que necesitamos conocerlo a Él antes siquiera de poder responder a lo que dice el versículo 4. Poner a los demás antes de nosotros, dejar de mirar por lo nuestro solamente y comenzar a mirar por los demás. Antes de hacer esto, ¿sabes qué? Necesitas encontrarte con Jesús. Eso es lo que necesitas. A menudo se dice en los aviones, cuando uno viaja en avión, una de las primeras instrucciones que se da en un avión es que en caso de emergencia, en caso de turbulencia, y si que las cosas se comienzan a poner un poco feas, van a caer unas mascarillas con oxígeno, y uno lo que tiene que hacer antes de cualquier cosa es ponerse la mascarilla. Antes de ayudar a tu esposa, ayudar a tu hijo, debes ponerte la mascarilla y luego ayudar a las personas. Y es que hay un problema de presión en el avión, hay una especie de falta de oxígeno, y si es que no tienes oxígeno no vas a poder ayudar a nadie. De la misma manera, aquí Pablo está instándonos a encontrarnos a Jesús, a llenarnos de algo para comenzar a poner a los demás antes que nosotros, para hacerlo por las motivaciones correctas, para no hacerlo con el fin de seguir llenándonos de algo que en verdad no nos va a llenar. Necesitamos encontrarnos con la humildad de Jesús. Y eso es lo que hace Pablo aquí. Haya pues en vosotros este sentir que también hubo en Cristo Jesús. ¿Y cuál? ¿Cómo se vio esto? ¿Cómo se vio esa humildad? ¿Cómo se vio esa mentalidad? ¿Cómo se vio esa actitud? ¿Qué es lo que tengo que ver? ¿Cómo es esta persona a la cual tengo que conocer para ser transformado? Continuemos con el texto de versículo 6. Dice, el cual, siendo en forma de Dios,
No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Pablo en todo este texto hace un énfasis, es primeramente entender quién es Jesús. Algo bastante sencillo, pero una declaración clave si es que realmente queremos conocer a Dios. Y parte diciendo, bueno, Jesús siendo en forma de Dios. Ese verbo siendo está haciendo referencia a que Jesús, ¿sabes qué? De siempre. Él de siempre estaba en esta forma, siempre ha sido Dios. No hubo un momento en el que Él comenzara a existir como Dios. Es el alfa y la omega, dice la palabra de Dios. Asume la preexistencia de nuestro Salvador. Y no su preexistencia en cualquier forma, sino que dice Jesús desde siempre ha sido Dios. Y es importante destacar esta verdad, hermanos, porque este es el Jesús de la palabra de Dios. Un Jesús que no solamente tuvo una apariencia externa como la de Dios, podríamos decir. Esta forma tiene relación con las características esenciales, con la naturaleza del ser de Jesús. Él era verdaderamente Dios desde la eternidad. No está diciendo, ¿sabes qué? Era como Dios, pero en realidad no era como Dios. No. Él siendo en forma de Dios, con los atributos esenciales de Dios, con esta realidad extraordinaria de lo que significa ser Dios, Él decidió no aferrarse a esa posición. Recuerda, hermano, estamos viendo este sentir. ¿Y cuál es este sentir al cual nos tenemos que exponer? Bueno, tenemos que entender de que este sentir, esta mentalidad humilde de Cristo, se expuso, se mostró, se reveló a través de una falta de agarre, podríamos decir, o de aferrarse a ciertas cosas. Dice, el sentir de Cristo fue que Él no se agarró o se apoderó de algo egoístamente. En la antigüedad, el aferrarse, ese término se utilizaba para los ladrones cuando robaban algo y comenzaban a correr. Estaban aferrados de eso que robaron como si su vida dependiera de eso. Y luego en la época se comenzó a utilizar este término de esa forma. Sabes que te aferras egoístamente a algo, te apoderas de algo y es para ti, buscando tus propios propósitos. Jesús no fue así. Jesús no consideró el hecho de ser Dios como algo a lo cual aferrarse egoístamente. Apoderarse de eso y comenzar a intentar no soltarlo. Él no lo veía como algo así. Él no se expresó de esa manera, de hecho se expresó de una forma completamente contraria. Hay un texto en Romanos que dice explícitamente que Dios no consideró esto como un motivo para agradarse a sí mismo. Él no fue así. Su mentalidad no era así. A pesar de tener los privilegios de Dios, el poder de Dios, todas las prerrogativas de Dios, Él no consideró eso a lo cual agarrarse egoístamente. Si lo pensamos en nuestros términos, hermanos, nosotros hacemos completamente lo contrario. La visión popular del poder, del estatus, de los privilegios, de los derechos, es una visión que intenta agarrarse completamente a eso. Y si podemos agarrar más, lo vamos a hacer. Queremos apoderarnos de más y más. En muchos sentidos, no hablo solamente de cosas materiales necesariamente. Aquí Jesús, lo tenía todo, pero por sobre todo tenía todo el derecho de presentarse en este mundo como el Rey de Reyes y Señor de Señores. No nacer en un pesebre, sino que nacer, en la realeza. Él tenía todo el derecho, pero no se aferró a eso. Él decide no aferrarse. Esa es la mentalidad de nuestro Salvador. Ese es el sentir que Él quiere formar en nosotros, que Él quiere transformar en nosotros. Él quiere cambiarnos, quiere que seamos personas más humildes. ¿Y en qué sentido? En el versículo 6, en el sentido de que seamos personas que, ¿sabes qué? No buscan aferrarse de las cosas, de las posiciones, intentando buscar llenar algo en su interior. Podríamos aplicarlo en diferentes áreas. Muchas veces tenemos la tendencia en nuestros corazones a aferrarnos de cierto estatus social.
Sabes que yo vivo en cierto tipo de casa, yo soy la persona que maneja cierto tipo de auto, yo soy la persona que tiene cierto tipo de vacaciones y no estoy dispuesto a transar eso por nada del mundo, porque mi identidad, yo me estoy intentando llenar con eso, estar seguro con eso. No me voy a desaferrar de eso, ya me apoderé de eso. Y ahora el camino de la vida es seguir apoderándome de más y más. Uno mira el camino de la cruz de Cristo y el camino fue completamente lo contrario. De hecho, muchos dicen que este texto va así. Y llega un punto cúlmine, el punto más bajo, en donde recién comienza el ascenso. Es como el descenso y el ascenso de este Salvador. Es el camino de la cruz. El camino de la cruz, el camino de ser transformados a la imagen de este Salvador, es un camino de, ¿sabes qué? Comenzar a tener libertad, comenzar a tener las manos abiertas, comenzar a desaferrarse de un cierto estatus de vida, desaferrarse de nuestra propia imagen. ¿Sabes qué? Soy una persona que se viste de cierta manera, que se ve de cierta manera. Yo soy así, esa es mi identidad. ¿Sabes qué? No pasa nada. No digo que está mal, pero el tema es que en nuestros corazones esas cosas ocupan un lugar equivocado. Estamos movidos, recuerda, por la vanagloria. Nos queremos llenar de eso. Cuando el Señor dice, ¿sabes qué? No son cosas malas, pero tu identidad, si es que lo pierdes, si es que lo ganas, está en Cristo, en mostrar su belleza, su gloria. Nos podemos desaferrar de eso. Nos podemos despojar. Incluso aquí en la congregación. Podemos estar muy aferrados en, ¿sabes qué? Soy un creyente maduro que lleva muchos años acá, que merezco acá tener un lugar, que merezco acá cierta posición, que me gané cierto respeto, y estoy aferradísimo a eso. Y cuando alguien viene y nos dice, ¿sabes qué, hermano? Reconozco que eres un hermano que lleva muchos años, pero tienes que trabajar en este aspecto de tu vida. Nos podemos destruir, porque interiormente estábamos llenos de lo que hicimos en el pasado, de nuestra historia, y no estábamos llenos de que, ¿sabes qué? Estoy lleno de Cristo, y en Cristo entiendo de que necesito eso, y lo vamos a ver más adelante. Estoy desaferrado a lo que la gente pueda ver de mí, o pueda pensar o dejar de pensar de mí. Tengo otra cosa en mi exterior que me llena. No estoy en busca o desesperado de una gloria que nunca me va a satisfacer. Hay una pregunta importante aquí que surge y es, ¿cómo podemos dejar de ser una persona que se aferra tanto a cosas materiales o a cierto sentido de aprobación, de reconocimiento? ¿Cómo podemos ser alguien que deja de agarrarse de estas cosas? Bueno, volteemos la mirada a Cristo. Mira, hermano, el carácter de tu Salvador. Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo a lo cual aferrarse, apoderarse egoístamente, sino que Él se despojó a sí mismo. Se despoja a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. De este pasaje, hermanos, de este solo pasaje se han escrito libros completos. Es complejo como hombres entender cómo es esto una realidad, entender en detalle cómo es posible que el Dios, creador del cielo y de la tierra, ¿sabes qué? Se haya despojado a sí mismo y haya tomado forma de siervo. Normalmente aquí se habla de lo que se conoce como la kenosis, como el despojamiento del Hijo de Dios, como el vaciamiento. Eso es lo que hizo Jesús. Él se vacía, se derrama. Él deja a un lado el hecho de poder ejercer libremente sus atributos y sus prerrogativas divinas. Él se limita, no anula su deidad, pero la vela y toma forma de siervo. Muchos hablan también de que este despojamiento no fue un despojamiento por sustracción. Jesús, el Hijo de Dios, no sacó cosas de él y las dejó fuera,
sino que fue por adición. Él toma forma de siervo, se hizo semejante a los hombres. Eso es lo que hizo Jesús. Entra en la historia de la humanidad, el Hijo de Dios entra en la historia de la humanidad como un esclavo, dice ahí el texto, como un siervo, como una persona sin ventajas, como una persona sin privilegios, como una persona al servicio de todos. Hermano, esto es choqueante. Es Dios. Nosotros tenemos que servir a Dios. Él nos creó para eso. Y nuestra condición era tan mala, era tan terrible, que esto tuvo que suceder. El Hijo de Dios se despoja a sí mismo y fue hecho semejante a los hombres. El soberano creador identificándose con lo más bajo de la sociedad, viviendo una vida verdaderamente humana, siendo verdaderamente hombre. Este es Dios. Muchas personas dicen que tenemos un Dios egocéntrico, un Dios que simplemente busca que se le adore a Él, que se le glorifique a Él, un Dios que necesita el halago de las personas. Creo que esas personas nunca han leído la Biblia. Es que aquí estamos viendo el carácter de Dios, porque Jesús es Dios y este es el carácter de nuestro Dios. Esto está en el corazón de Dios, en la esencia de Dios. De hecho, una de las cosas que Jesús dijo que era de manera más clara fue que Él es manso y humilde de corazón. Este es nuestro Dios. No es egoísta, no es codicioso, no. Él nos ama y su amor encuentra su máxima expresión aquí, en la obra de redención de nuestro Salvador, en este despojamiento, en esta humillación hasta la muerte. Imaginemos, hermanos, un momento, ¿qué pasaría en la iglesia de Filipos? ¿Qué pasaría en la iglesia de Filipos? Iglesia en donde habían ciertos conflictos internos. Iglesia donde dos hermanas específicamente se nos dice en la carta que tenían un problema entre ellas. ¿Qué pasaría si estos hermanos, ¿sabes qué?, se encontraran con la humildad de Cristo y se dedicaran a hacer lo que Dios quiere que hagan? Que cumplieran el propósito por el cual Dios los crea, los salva. ¿Sabes qué? Su misión es mostrar la gloria de tu Dios. Y esto es glorioso. ¿Qué pasaría en esa iglesia si es que las hermanas dejaran de aferrarse tanto a eso, que no se nos dice en el texto explícitamente cuál era el problema, pero dejaran de aferrarse tanto a eso, estuvieran desesperadas por intentar llenarse con algo que no es lo correcto y ¿sabes qué? Soltaran. Estuvieran dispuestos, ¿sabes qué?, a someterse, a renunciar a sus derechos, a renunciar a su posición por la persona que tienen en el frente. Bueno, si pasara eso no tendríamos la carta a los filipenses. Es por eso que Pablo está escribiendo esto a los hermanos. Ahora imagínate, hermano, ¿qué pasaría si es que nosotros nos encontráramos con esta humildad de Cristo todos los días? ¿Qué pasaría con nuestra mente, con nuestro corazón, con nuestro ser, si todos los días nos encontráramos con este humilde Salvador y abriéramos los ojos a quién es Él y lo que hizo por ti? Definitivamente, ¿sabes qué? Tu vida se vería transformada. Definitivamente algo cambiaría. Este es Cristo, este es nuestro Salvador, este es su carácter. Se despoja a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y no termina ahí. Este es el sentir al cual nosotros somos llamados. Dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pablo sigue haciendo un contraste aquí.
Él dijo, no hagan las cosas por egoísmo, pensando solamente en ustedes, en su beneficio propio, intentando, ¿sabes qué?, llenarse con algo, buscando una vanagloria, movidos por esa vanagloria. Dejen de ser movidos por eso. ¿Sabes qué? Miren a Jesús, que estando en la condición de hombre, se humilla haciéndose obediente. En obediencia, Cristo elige tomar el lugar más bajo. En sumisión a la voluntad del Padre, Cristo decide tomar el último lugar. Recuerda, estamos hablando de humildad. Y esto es verdadera humildad. A veces pensamos en la humildad simplemente como una especie de modestia o falsa modestia. No, yo soy el peor. No, yo no sirvo para eso. No, yo no tengo ni un talento, ninguna habilidad. Aquí estamos viendo que la humildad quizás es algo mucho más profundo que eso. Y aquí está hablando de la humildad en términos de obediencia. Está hablando de la humildad, del sentir la mentalidad de Cristo en forma de obediencia, en forma de sumisión. Una persona humilde es así. Cuando el Señor nos llama, el texto que leí al comienzo de Santiago, humillaos bajo la poderosa mano de Dios, está diciendo, ¿sabes qué? Sométanse a Dios, entiendan quiénes son ustedes delante de Dios y sean humildes. Él fue obediente hasta las últimas consecuencias. Y ese es el punto más bajo. Ese es el escalón más bajo que encontramos aquí en el texto. Esa fue la disposición de Cristo. Ser humilde hasta las últimas consecuencias. Someterse hasta más no poder. Y es que su sentir, su actitud, su ser era así. No había mayor problema en eso. Una obediencia hasta la muerte. Su identidad no temblaba. La identidad de Cristo, ¿sabes qué? No estaba puesta en juego por someterse a otro ser. No pasaba nada. Él lo entendía así. Él se empobrece para enriquecernos a nosotros. Y hermanos, aquí está el centro de donde viene lo que nosotros tenemos que hacer, a lo cual nosotros tenemos que responder. Este es el ejemplo. Muchas veces hablamos de que queremos ser hechos a la imagen de Cristo. Queremos que Cristo se muestre a través de nosotros a las personas. Queremos llevar a Jesús al mundo, darlo a conocer. Bueno, este es nuestro Salvador. Este es Él. Este es el camino de la cruz. Un camino de humildad, un camino de obediencia, de sumisión, porque la humildad es obediente, la humildad es sumisa. Si usted hace una revisión buscando dónde fue la primera vez que se ocupa el término humildad en la palabra de Dios, es muy interesante porque aparece en el libro de Éxodo capítulo 10 y es en estas interacciones que tenía Moisés con el faraón, en donde el faraón no quería dejar ir al pueblo de Dios, ¿cierto? Y comienzan a venir las plagas. Y ahí se ocupa el término en el contexto que el Señor, o Moisés específicamente, le dice a Faraón, dice, ¿sabes qué? Tienes que humillarte delante de Dios y dejar a mi pueblo ir. Humíllate, le dice, humíllate. Esa es la primera vez que se ocupa el término, se ocupa en un contexto de obediencia. Dice, ¿sabes qué? Escucha lo que el Señor te está diciendo y obedece. De lo contrario, ¿sabes qué? El diagnóstico está acá. No estás siendo humilde. Estás siendo movido por tu egoísmo, por esta vanagloria. La persona humilde, ¿sabes? Es capaz de olvidarse completamente de sí mismo, olvidarse completamente de sus preferencias, de sus deseos, de su voluntad. La persona verdaderamente humilde, ¿sabes qué? Pone la sumisión a Dios primeramente. Eso es lo que hizo el Señor hasta las últimas consecuencias. Yo les pregunté hace unos minutos, ¿cómo podemos pasar de ser personas que viven aferrándose, agarrándose, adquiriendo más compromisos, más cosas, intentando buscar un sentido de identidad,
en más áreas, en más responsabilidades, ¿cómo podemos pasar a ser ese tipo de personas, a ser una persona que vive libremente? Aquí está. La única forma en que podemos comenzar a ser ese tipo de personas, la única manera en que podemos tener este tipo de mentalidad es teniendo el Evangelio de Cristo Jesús, es teniéndolo a Él, es conociendo a Jesús. Y quizás voy a ser un poco redundante, pero lo voy a repetir una vez más. Necesitamos encontrarnos con el carácter humilde de este Salvador. Necesitamos encontrarnos a diario, exponernos a Él todos los días. Así como Moisés estaba recibiendo las tablas de la ley y luego baja, ¿y qué pasa con su rostro? Él estaba expuesto a la gloria de Dios y baja, y el pueblo que ve no podía mirarlo. Necesitamos encontrarnos todos los días con el glorioso Salvador que tenemos, para que cuando salgamos, ¿sabes qué? Tu rostro brille, tus actitudes brillen, tus palabras brillen. Pero no es tu brillo, no es tu gloria, es la gloria de Cristo el Señor. Es la gloria de tu Salvador. Necesitamos eso, hermanos. Es lo único que nos puede transformar. Y aquí está el camino. Cristo nos muestra el camino. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Mencioné en un comienzo que este texto es un descenso y luego un ascenso. Y al llegar a este punto, a la muerte y muerte de cruz, al punto más bajo, el Hijo de Dios muriendo en una cruz, comienza el camino a la gloria. Y es maravilloso, hermanos, porque de cierta manera esta foto de la obra de Cristo, que es una foto en dimensiones infinitas, es una foto de una gloria suprema, y conservando, ¿cierto?, las medidas, las dimensiones, es un pequeño ejemplo de lo que debe ser nuestra vida. Esta es la vida del creyente. Una vida que va así, creciendo en humildad, creciendo en obediencia, creciendo en sumisión, creciendo en despojarse, para que llegue un punto en que, ¿sabes qué? Vamos a estar con nuestro Salvador. La humildad de Cristo aquí se muestra como algo que nos da esperanza, como algo que no nos deja con quizás esas películas que terminan con un final triste, y que uno dice, ¿por qué vi esta película? No debí verla. Te arrepientes de haber pasado todo eso, haber tenido esperanza. ¿Sabes qué? Las cosas van a suceder bien para que en el final hay un vuelco, se vea la pantalla en negro y comienzan a aparecer los créditos. Y tú dices, ¿sabes qué? No, me arrepiento de haber visto esto. La historia de la humanidad, la historia de Dios no es así. Y quizás en este momento estamos viendo este punto. Un punto no muy bueno quizás a nuestros ojos. Pero aquí el Señor ha revelado cuál es toda la historia. Y en la historia de Cristo, su humildad fue vindicada por Dios, fue defendida por Dios, fue puesta en alto. Su persona no quedó ahí, en esa tumba. Dios lo exaltó hasta lo sumo. Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, el Padre, exaltando al Hijo por encima de todo, al mayor grado posible. Esta vindicación es una especie como de defensa en favor de lo que ha hecho Cristo. Es una defensa frente a todo lo que se dijo acerca de Jesús. Es volver a reclamar y poner en su lugar a este Salvador hasta lo sumo. Es como un amén supremo de parte de Dios, como un amén cósmico, un amén universal.
Dios lo exalta hasta lo sumo. Está diciendo, ¿sabes qué? Este es mi Hijo. Este es Dios. Efectivamente es el Alfa y la Omega. Él es capaz de salvarte. Él tiene el poder. Él es capaz de librarte de esa desesperación, de ese egoísmo, de esa vanagloria. Él es la persona adecuada. Necesitas conocerle a Él. Cuando estamos enfermos siempre andamos buscando un especialista, el mejor especialista, al más experto, al que tiene mejores reviews en internet. A ese necesitamos. Ese va a poder ayudarnos. ¿Sabes qué? Si es que vemos este texto y estamos viendo, ¿sabes qué? Creo que tengo un problema. Tengo un problema en mi corazón. Yo no soy así. Aquí está. Aquí está la persona a la cual necesita. En toda su gloria y en toda su majestad. Exaltado hasta lo sumo. Es Cristo. Cristo el Señor. A Él necesitamos. A Él se le ha dado un nombre que es sobre todo nombre. ¿Y cuál es este nombre? Bueno, algunos creen que este nombre es Jesús. El nombre de Jesús. En lo personal, y la mayoría de los hermanos creen que este nombre es el Señor. Otras personas en la época se llamaban Jesús. Jesús era un nombre. Pero frente a qué nombre todos se van a postrar y qué es lo que va a confesar toda lengua en un momento de la historia, y está en el versículo 11, toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor. Ese es el nombre que se le da a Jesús, el Señor. El Señor. Y no había un nombre más elevado que eso, y no lo hay. No había un nombre más elevado que ese, y no lo hay, y no lo habrá. Aquí, no sé si en sus Biblias aparece una referencia cruzada ahí en el versículo 11, quizás un pequeño pasaje en Isaías. Y que aquí Pablo está indicando algo que se dijo en el Antiguo Testamento. Voy a dar lectura, no es necesario que vayan allá. Está en Isaías 45, versículos 22 y 24. La palabra dice ahí, mirad a mí, está hablando Jehová, está hablando Yahvé. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo, ¿quién? Jehová, hice juramento. De mi boca, de la boca de Jehová, de Yahvé, salió palabra en justicia y no será revocada. Que a mí, Jehová, Yahvé, se doblará toda rodilla y jurará toda lengua y se dirá de mí, es enfático el texto, ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza. A Él vendrán y todos los que contra Él se enardecen serán avergonzados. Pablo está citando a Isaías y dice, ¿sabes qué? Este es el Señor. De hecho, en la época, la manera en que se le llamaba a Yahvé era de esa forma. Se le llamaba Señor. Y está diciendo, ¿sabes qué? Jesús es el Señor. Jesús es el gran yo soy. Él es el que está acá. Él es el que está siendo exaltado. Ese es el nombre que se le dio, el Señor. Ese es el énfasis que está aquí en el texto. Es la posición más exaltada, la posición más elevada. Y aquí este texto está lleno de esperanza, como termina. Como les dije, no es un final triste. Dice, un día en el nombre de Jesús se va a doblar, delante de esta persona se va a doblar toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Este es el gran, vivieron felices por siempre. Este es el final escatológico de Dios. En ese punto de la historia, ¿sabes qué? Todos los seres angelicales, todos los seres celestiales, todas las personas que estén vivas en ese momento y todas las personas que ya partieron de este mundo, todos van a reconocer, ¿sabes qué? Sí, Él es el Señor. Él es el Señor. Toda rodilla se va a doblar. Aquí todo significa todo. Entonces, hermano, hermana, amigo, amiga, hoy día, en este punto de la historia, nosotros tenemos la posibilidad de poder conocer a Jesús y confesar con nuestra boca que Él es el Señor.
Y dice la palabra que si hacemos eso y creemos que Dios los levantó de los muertos, seremos salvos. Hoy es el día. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día en que Dios está llamando a arrepentimiento al mundo. Hoy es el día en que nuestras rodillas se deben doblar y deben reconocer, ¿sabes qué? Por la misericordia del Señor y su obra en nosotros, que ¿sabes? Si Jesús es el Señor, es mi Señor. Porque en ese día, en el futuro, ciertamente las rodillas de los creyentes se van a doblar porque lo han reconocido de manera anterior. Sin embargo, en ese día otras rodillas se van a doblar, pero ya no será para salvación, sino que será para vergüenza eterna. Será muy tarde. Hoy, hermanos, hoy sabemos el final y podemos postrarnos, arrodillarnos, someternos, encontrarnos con este Salvador y ser transformados. Hoy, no mañana, hoy. Hoy podemos hacerlo, tenemos la libertad y ese es el llamado que nos hace Dios a través de su palabra. Esta es la vida, hermanos, que tuvo Cristo, esta es su obra y Él nos llama en su palabra a tomar su cruz y a seguirle. Esta es como una norma, una ley del cielo que Jesús nos da. Él lo dijo así en sus palabras en Mateo 23:12, porque el que se enaltece, si es que intenta partir al revés, si es que intenta partir, ¿sabe qué? Quiero enaltecerme. Dice el Señor, ese será humillado. Y el que sea humillado, es que va a llegar un momento en que vamos a estar con Él. Y lo único que vamos a hacer va a ser reflejar su gloria. No hay mayor exaltación que eso. No hay una mejor posición. El que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Así funciona el cristianismo. Así funciona el discipulado, hermano. Si es que tus expectativas eran diferentes, lamento no cumplirlas, desilusionarte. Pero la vida del discípulo funciona así. Hay que perder para ganar. Hay que morir para vivir. La semilla tiene que caer en el piso, debe morir para que crezca, para que dé fruto. Y Él está haciendo eso con nosotros. Él nos está llevando allí, a su mentalidad, a su carácter, a ese punto en donde tus fracasos y tus debilidades son completamente visibles para ti. A ese punto en que eres completamente consciente de que sabes que solo no puedo. Él nos está llevando allí, porque es allí donde Dios se encuentra con las personas. Es en ese punto. En su momento más humilde, como dicen algunos. Es allí, en ese lugar. Y es que Dios da gracia a los humildes. Ya vamos terminando, hermanos. Solamente quiero terminar con un texto en Isaías 57:15. Es un texto precioso. (57:15) Isaías. Dice la palabra de Dios: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Esto lo está diciendo Dios. Así dice: yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Pon atención, hermano, lo que está diciendo aquí el Señor. Está diciendo, ¿sabes qué? Dios habita en dos lugares. Sabemos que es omnipresente, pero aquí en el texto está haciendo un énfasis. Dice, ¿sabes qué? Si Dios está en algún lugar, en dos lugares habita sí o sí. En dos lugares lo vas a poder encontrar. Definitivamente está ahí. El primero, Él está en los cielos, en las alturas, en la santidad. Ahí está Dios. Y de allí, el texto pega un vuelco y dice, ¿sabes qué? Él habita allí y con el quebrantado
y humilde de espíritu. ¿Para qué? Para hacerlo vivir, para vivificar su corazón, para sanar sus heridas, para transformarlo. Es por eso que les digo que es ahí donde Dios se encuentra con nosotros. Si es que eres incapaz de ver el abismo que hay en tu corazón, difícilmente vas a poder encontrarte con tu necesidad que tienes de Jesús. Pero ahora ruego en mi corazón de que si es que a través de este texto, y al menos eso me sucedió a mí, te das cuenta de que, ¿sabes qué? Creo que soy más pecador de lo que pienso. Eso es una excelente señal. Ese es el camino, porque es allí donde te puedes encontrar con Jesús. Es allí donde realmente necesitas un Salvador. Ven a encontrarte con Jesús. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque tú eres alto, eres sublime. Tú habitas desde la eternidad. Tu nombre es el Santo. Tú habitas en las alturas. Tú habitas en la santidad, dice tu palabra. Padre, te damos gracias porque a pesar de ser tan diferente a nosotros, te acercaste. Y hoy habitas con el quebrantado y el humilde de espíritu. Padre, cuánta gracia, cuánta misericordia. Señor, te pedimos que nos ayudes, Señor, a buscarte a ti. Ayúdanos, Padre, a humillarnos bajo tu poderosa mano. Haznos humildes. Haznos conscientes de quiénes somos delante de ti. Haznos más conscientes de quién eres tú, más conscientes de tu santidad, más conscientes de la gran necesidad que tenemos, que nuestro orgullo sea muerto, que nuestro egoísmo sea despojado. Ayúdanos, Padre, a dejar de vivir movidos por esta vanagloria y comenzar a vivir para mostrar tu gloria. Tu belleza, no la nuestra. Tu poder, no el nuestro. Tu autoridad, no la nuestra. Tu voluntad y no nuestros deseos, Padre amado. Vivifica nuestros corazones, Señor. Rogamos que tu poder en esta hora se pueda perfeccionar en nosotros, porque tú prometes que tu poder se perfecciona en la debilidad, Padre. Te pedimos esto en el nombre de tu Hijo amado, nuestro humilde y manso Salvador. Amén. Que el Señor los bendiga, hermanos, y que el Señor los sea guiando igual para poder cumplir con su deber cívico en este día.